Buenas tardes con todos. Bienvenidos a los coloquios de física. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles al doctor Steven Rojas Bernilla, licenciado en Matemáticas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, magíster en Matemática por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Ciencias Exactas con mención en Matemática por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad Jaume I de España. Actualmente es académico en la Universidad de Magallanes de Punta Arenas, Chile. Sus áreas de interés involucran la matemática fundamental, la historia y filosofía de las matemáticas. Ha tenido diversos reconocimientos en Perú, Chile y México por su labor académica dedicada a la formación de matemáticos y de profesores de matemática. Sin más preámbulo, lo dejo con el ponente. Bueno. Buenas tardes, jóvenes, profesores. Bueno, para mí es un placer enorme volver a la Universidad Católica, donde yo hice mi posgrado de matemática, y donde tengo muy gratos recuerdos de la calidad académica de esta institución, ¿no? Bueno, hoy día voy a hablar de un tema que es fundamental, yo creo, para la formación de cualquier matemático y cualquiera que se dedique a la ciencia en general, ¿no? Que es un poco de historia conectado con filosofía y física, ¿no? Yo creo que el conocimiento científico debería estar íntimamente conectado con su historia y con su filosofía. Es muy importante para el desarrollo en sí de la ciencia y en este caso en particular de las matemáticas, que hoy día voy a hablar. Miren. Como dijo la señorita que me presentó, yo vengo de la ciudad de Punta Arenas, en Chile, que está en la última región que tiene el país, y ahí tienen una imagen del fondo de Punta Arenas, un lugar muy, muy hermoso, muy bonito, en donde los pingüinos son mascotas, ¿no? Así que de allá vengo y espero que esta presentación les pueda nutrir de algún conocimiento en este tema, ¿no? Miren, este tema yo lo voy a dividir en 4 partes. Primero voy a introducir un poco cuál es la idea que se ha tenido a través de la historia, muy resumidamente de lo que es nuestro universo, ¿no? Después nuestra idea también de las matemáticas, ¿no? Vamos a analizar qué cosas son realmente las matemáticas, ¿no? Y dentro de ello, un tema muy importante que son las geometrías, las distintas geometrías que ha ido creando el ser humano y que nos han permitido, en este caso, modelar el universo o intentar modelar el universo, ¿no? Para ello voy a tocar en el tercer tema las posibles formas que tiene el universo. Y vamos a preguntarnos si realmente son reales o son ficciones. Miren. Y finalmente, ¿por qué es posible modelar el universo? ¿Ya? Miren, en realidad el tema del universo, ¿no? Ha sido un tema que ha interesado al ser humano prácticamente desde que fue un Homo sapiens, ¿no? En las culturas muy antiguas, donde no había ni la matemática ni la tecnología que ahora poseemos, tenían una concepción bastante limitada de lo que es el universo, producto también porque solamente se dedicaban a la observación. Entonces, distintas culturas, ¿no? Estamos hablando hace 4000 años, distintas culturas han intentado mirar al cielo, las estrellas y preguntarse qué cosa es, qué cosa hay más allá de ello, ¿no? Y en la impotencia de no darse una respuesta netamente científica, intentaron dar explicaciones sobrenaturales incluso en esas épocas, ¿no? Pensando que las estrellas son dioses, el rayo es Dios, la luna y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero un punto de inflexión en la historia para intentar ya entender de manera racional lo que es el
el universo, lo dieron los griegos. Los griegos han sido fundamental no solamente para la física, sino fundamentalmente para las matemáticas. Dio un cambio cualitativo la matemática desde aproximadamente 600 años antes de Cristo. De ahí hacia adelante, la cultura griega, los llamados presocráticos, iniciaron toda una escuela de intentar razonar y pensar las cosas que veían. Y en este caso, las cosas del universo fue una constante preocupación, ¿no? Entonces, miren, vamos a hablar a partir de los presocráticos para ver qué idea tenía en esa época del universo y qué idea tenemos ahora del universo. Y para ello nos va a ir acompañando las matemáticas desde los inicios, ¿no? Antes de los griegos, la matemática era esencialmente práctica, solamente era útil para resolver problemas prácticos, como lo hemos visto en las culturas egipcia, babilónica, en donde se construían las pirámides, se construían distintos tipos de edificaciones, pero de manera práctica, sin ninguna formulación matemática que pueda haber detrás de eso. ¿Quiénes hicieron las primeras fórmulas y quiénes estuvieron realizando la primera deducción netamente matemática? Fue este señor Tales de Mileto. Como ustedes pueden ver ahí, Tales de Mileto más o menos vivió 600 años antes de Cristo, más o menos en esa época. Es considerado el primer matemático. ¿Por qué? Porque fue el primero que se le reconoce en la historia de poder realizar las primeras deducciones y demostraciones matemáticas y empezar a entender el conocimiento como un ejercicio racional en donde uno llega a las verdades con ejercicios racionales. Entonces, Tales de Mileto incluso hizo las primeras demostraciones de la geometría que uno estudia en la enseñanza media y básica, ¿no? Entonces, es reconocido como el primer matemático. Otra cosa que le interesaban a los griegos es saber sobre el universo, ¿no? De qué están hechas las cosas, y él consideraba que todo era agua, ¿no? Los griegos tenían esa percepción, ¿no? De que el agua generaba todo lo demás, ¿no? Incluso, miren, tenían una percepción bastante, bueno, ahora diríamos errada, pero en esa época, a base de pura reflexión, pensaban, como Maximandro pensaba que la Tierra estaba apoyada por agua, era plana, rodeada de agua, y lo que ellos observaban, ¿no? Y que el centro del universo era la Tierra, ¿no? Nosotros ahora sabemos que no es así, pero ellos pensaban de esa forma, que el centro del universo era la Tierra, y que la Tierra era inmóvil y tenía aperturas. Miren lo que ellos pensaban, como veían el sol, veían la luna, pensaban que el cielo tenía como especie de hoyos y que detrás de esos hoyos era un fuego gigante que había. Esa era la idea que tenían. Claro, porque no tenían la instrumentación que tenemos ahora y las matemáticas que tenemos ahora. Pero aún así fueron capaces de hacer cálculos interesantes. Por ejemplo, fueron capaces en esa época de medir el diámetro de la Tierra. Fueron capaces de hacer eso usando matemática, trigonometría elemental, ¿no? Otro matemático o filósofo que también empezó a saber o decir qué cosa es el universo es Parménides. Parménides, miren, decía que nada viene de la nada. Miren, esa es una frase que está dentro de su filosofía, ¿no? El cambio no es posible, miren. ¿Por qué decía que el cambio no es posible? Porque sucede de que incluso, miren, hay varias paradojas con respecto a esto. Hay una paradoja bastante conocida en donde él quiere comprobar de que el cambio, el movimiento no es posible. Es la siguiente, la famosa paradoja de la tortuga y Aquiles, en donde coloca a Aquiles acá y la tortuga 100 metros más adelante. Y él afirma que Aquiles jamás va
va a coger a la tortuga, porque cuando el Aquiles llegue a donde está la tortuga haya avanzado también 10 metros más. Y cuando Aquiles llegue a 10 metros más, entonces la tortuga va a avanzar otro poco más, 1 centímetro más y así. Entonces él decía, el movimiento no existe. ¿O qué cosa hay cuando uno divide el tiempo? ¿Qué cosa hay? Y ahí llegaron a inventar ellos el concepto del átomo, pensando que cuando uno divide un objeto, lo mínimo que queda es un objeto sin división y cuya medida es 0. Pero sucede que cuando intentaban medir, por ejemplo, cuántos átomos podía haber en un segmento de así, como cada uno medía 0, imagínense, y sumando todas las distancias, 0, 0, 0, 0, 0, todo daba 0 y era absurdo, porque la distancia entre 2 puntos es mayor que 0. Entonces, cosas así eran paradojas que ellos tenían y por lo tanto concebían, digamos, erradamente la concepción de infinito, que ha sido también uno de los grandes problemas que ha tenido las matemáticas y que afortunadamente fue solucionado ya a fines del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Entonces, Parménides también hablaba de que el universo es homogéneo, inmutable y eterno, miren, no tenía ni principio ni fin, y era completamente homogéneo, o sea que donde uno esté, el universo era el mismo, adelantándose varios siglos a lo que también propuso Albert Einstein después, ¿no? Y que se ha convertido en una de las premisas muy importantes de la cosmología, afirmar que el universo es homogéneo, en todas partes es igual, ¿no? Entonces, bueno, acá tengo un esquema de los presocráticos a ver, Aristóteles, miren, seguían afirmando los griegos que el centro del universo era la Tierra, ¿no? Y es finito y esférico. Miren las capas que aparecen ahí, tipo, circulares, donde el centro de todo es la Tierra. Acá está. Y habían elementos, miren, acá, que se les llamaba el mundo sublunar, formado por la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y todo lo demás que estaba en el espacio o en el cielo era el mundo supralunar, según lo que afirmaba Aristóteles. Ese era su mundo. Pensaba que el universo era eso solamente, que el universo estaba dentro de una especie de una esfera limitada por distintas capas, ¿no? Y en el centro estaba la Tierra, estábamos nosotros ahí. Esa era su idea de él. Una idea que logró permanecer hasta el siglo XIV-XV, ¿no? Incluso apoyado por la Iglesia, en donde se afirmaba de que el centro del universo era la Tierra. Y todas las personas que no decían así eran perseguidas y todo, ¿no? Pero eso decía Aristóteles, ¿no? Aristóteles, miren, aparte de ser un gran pensador, ¿no?, que incursionó no solamente en lo que es la astronomía, sino también en matemática, en biología, en medicina, que es un sabio de la época, le debemos una cosa muy importante todos nosotros, aparte de todo ese conocimiento, que es la lógica. Él fue el primero que sistematizó lo que es el pensamiento lógico del ser humano, ¿no? De tal punto que hasta la fecha nosotros utilizamos ese razonamiento, ¿no? Se le llamó la famosa ley del pensamiento de Aristóteles, ¿no? Bueno, ahora han aparecido otras lógicas y todo, pero generalmente nosotros usamos esa lógica, ¿no? A ver, pasado el tiempo, miren, ya estamos en el siglo XV, ¿no? Nicolás Copérnico, un sacerdote, propuso ahora un modelo distinto, porque sucede que el modelo aristotélico carecía de una serie de errores al momento de poder establecer, digamos, las estaciones y el movimiento de los otros planetas. Por lo tanto, tenía que ser perfeccionado, y fue este señor Copérnico que en 1514 propuso un modelo heliocéntrico, o sea, en donde el Sol era el centro. El Sol era el centro, muy similar a lo que ahora nosotros conocemos. Pero sin embargo, a pesar de la cercanía a lo que es realmente nuestro sistema,
el hecho de ser circular, ¿ya?, causaba una serie de errores de medición y necesitaba hacer ajustes. El hecho de ser circular, miren, era un hecho filosófico en esa época. Se pensaba que la familia del círculo era perfecta, el círculo. Y por eso que se pensaba que el círculo era el lugar donde los astros daban vuelta alrededor del Sol. Simplemente filosóficamente, miren, solamente con ese pensamiento. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis ahora, miren, porque las matemáticas tienen que estar acá. Las matemáticas, miren, el movimiento circular que habla ahí, yo les preguntaría, ¿qué es el círculo? ¿Dónde está el círculo? El objeto matemático del círculo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué es? Y ahí, miren, entra bastante reflexión con respecto a lo siguiente, ¿no? Las matemáticas han ido pasando de lo concreto, de esas antiguas culturas egipcia y babilónica que eran, digamos, puros cálculos concretos, cosas concretas, a irse a la cultura griega, donde empezaban las primeras abstracciones, miren, las matemáticas, ¿no? Abstracciones. De tal forma de que en esa época se pensaba que los triángulos, los números y todos los objetos de la época griega estaban en un mundo, ¿no? Platón decía, había un mundo ideal, donde ahí estaban las cosas más perfectas. Y él pensaba de que nosotros como seres humanos limitados no podíamos conocer bien los objetos que miramos al frente y que solamente las cosas perfectas estaban en ese mundo ideal. Ese mundo, el mundo platónico, ¿no? Y fíjense que esa escuela, hasta ahora, hay muchos matemáticos que se consideran platónicos, hasta la fecha, ¿no? Vamos a comprobar que eso no es tan cierto, porque en la época de Platón no existían las matemáticas y las estructuras algebraicas y topológicas y todo lo que hay ahora, ¿no? Pero como objeto matemático, ¿qué cosa es? Miren, esa es una pregunta que hay que hacerse, porque ese modelo circular, cuando decía Copérnico, las estrellas, la Tierra está girando, uno se preguntará, ¿el círculo estará allá arriba o el círculo está en el papel? ¿Dónde están los objetos matemáticos? ¿Ya? Y sucede que los objetos matemáticos son invenciones humanas. Miren, invenciones humanas, eso lo voy a sostener hasta el final de esta charla. Son invenciones humanas. Aquí no hay descubrimiento, hay invención humana en todo lo que ha hecho el ser humano con respecto a las matemáticas. Entonces, pero sucede que esa invención humana llega primero de lo concreto y se va haciéndose más abstracta ya en la época de los griegos, que ellos hablaban que estaban en el mundo de las ideas, todos estos objetos matemáticos, ¿no? Son, en definitiva, van a ser ficciones todo eso. Ficciones, ¿ya? Los objetos matemáticos, miren, a diferencia de cualquier otro objeto que estudie el ser humano, lo estudia a través de los sentidos. Todas las cosas, la física, la química, la biología, todo, menos las matemáticas. Las matemáticas, desde el concepto más elemental que tiene, llámese el 0, el 1, el que sea, no se pueden ver, no se pueden oler, no se pueden tocar, no se pueden mirar siquiera, está acá. Y lo que hacemos nosotros es simplemente representarlo a través de una pizarra. Para poderlo estudiar, necesitamos representar los objetos matemáticos. Por lo tanto, desde ahora podemos ir pensando que los objetos matemáticos están existiendo mientras exista un ser pensante que lo piense. Si no hay un ser pensante, no existe nada, no existe matemática. Podrá existir la naturaleza, todo, pero ahí hay harto tema a discutir, bastante tema que discutir, porque algunos dicen no, pero sucede que los números de Fibonacci, por ejemplo, modelan cierto crecimiento de ciertas plantas, qué sé yo, perfecto. Pero si no existiera una persona que piense en los números de Fibonacci, esas plantas podrían haber crecido con cualquier, digamos, característica y nadie se da cuenta de nada, no existe nada si no hay un ser pensante, ¿no? Esa es una premisa filosófica, un poco materialista, sí, pero que nosotros lo vamos a sostener hasta el final para después conceptualizar lo que es la matemática
y ayudarnos un poco de este ejemplo del universo. ¿Qué cosa? Entonces, son ficciones, pero no cualquier tipo de ficción. Miren, no cualquier tipo de ficción. Uno puede pensar en el Quijote de la Mancha, también es una ficción, o en Un hombre sin cabeza es una ficción, pero eso no son objetos matemáticos. Los objetos matemáticos son ficciones que están sujetos a reglas de la lógica formal. Son sistemas formales que gobiernan esas ficciones. Entonces, de esa forma nosotros, los matemáticos puros, vemos las matemáticas como ficciones. Entonces, vamos a ir analizando después y cómo esas ficciones van a modelar el mundo, cómo modelan el mundo esas ficciones. Lo vamos a ver con el ejemplo del universo. Entonces, eso les hacía una primera reflexión antes de llegar, siguiendo la historia, a Johann Kepler, en donde él demuestra, y después Newton también lo hace con mucho más propiedad, ¿no?, de que en realidad las órbitas de los planetas no son circulares sino elípticas. Y eso permitió, digamos, dar un paso importante dentro de nuestra concepción de nuestro sistema solar, en este caso, ¿no?, la concepción de Isaac Newton, ¿no? Pero Isaac Newton, ¿no?, un hombre muy conocido en la historia, era un tremendo hombre que no solamente se dedicaba a la física, sino también a la alquimia. Imagínense, la alquimia no es ninguna ciencia, no está comprobado, y le gustaba mucho trabajar en eso, pero fundamentalmente era un hombre muy creyente en Dios. Y hay muchas cosas que él atribuía a Dios, de las cosas que él razonaba, ¿no? Y entre ellos la ley de gravitación universal, que como nosotros sabemos, ¿no?, él fue el primero de formular una ley, ¿ya?, pero una ley en donde él tiene que introducir un concepto que le llama gravedad. Pero si alguien en esa época le hubiese preguntado a Newton qué es la gravedad, dónde nació la gravedad, cómo ejerce esa fuerza, cuál es la razón, el fundamento, él iba a decir seguramente Dios es el creador de la gravedad. Y afortunadamente después, en los siglos que vienen, Albert Einstein le da un razonamiento a ese concepto de gravedad, que es un concepto físico, y nosotros en matemática lo que hacemos es modelar ese concepto. Miren, ¿y por qué se pueden modelar esos conceptos en matemáticas? Justamente porque las matemáticas tienen una suerte de plasticidad en sus fórmulas. Es un conocimiento estratificado de su contenido, las matemáticas. Miren, estratificado en el sentido que digamos, los objetos van a ir creciendo en grado de complejidad en las matemáticas. Si nosotros, por ejemplo, en el caso de la gravitación universal, que por ahí voy a mostrar la fórmula conocida, ¿no?, nos preguntamos sobre ese objeto matemático y después lo vamos tratando de ir analizando parte por parte, vamos a empezar a hablar no solamente de la fórmula, sino de preguntarnos qué pasa con la velocidad, qué pasa con la aceleración, y que son conceptos matemáticos. Y después, qué pasa si la derivación es producto de un límite, y el límite es producto de la estructura, cómo está hecha la recta real, y nos vamos a ir más atrás. Imagínense, está estratificado todo, hasta llegar a lo que es un número, hasta llegar a lo más elemental de las matemáticas. Está así estratificado, está construido de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la realidad en sí? Ese es un tema interesante de responderse, ¿no? El problema del infinito vuelve a aparecer en estas épocas, obviamente, porque el infinito todavía causa muchos problemas. Desde la época de Parménides, ¿no?, que se preguntaban qué cosa es el infinito, ¿no? Se aceptaba en esa época el concepto de infinito potencial, en el sentido de que uno puede calcular, ir calculando uno, después calculando el siguiente y el siguiente, y uno pensar de que eso constituye una operación que se va hasta el infinito. Pero no eran capaces de pensar el infinito en un todo, por ejemplo. Eso se llama el infinito actual. No eran capaces. ¿Por qué?
porque Newton decía, nosotros somos seres limitados, no podemos pensar en la recta infinita. ¿Cómo entra acá en la cabeza la recta infinita? No se puede, entonces solamente Dios puede pensar en algo así, y nosotros somos muy limitados. Eso era la respuesta de la época, ¿no? Y les puedo decir hasta fines del siglo XIX, principios del siglo XX, todavía esa era la respuesta. Hasta que nació un hombre, un alemán muy importante llamado Georg Cantor, que dio una concepción acabada de lo que es el infinito, y aún más, a través de esa concepción que él creó, que es la teoría de conjuntos, se refundó todas las matemáticas. Miren, a principios del siglo XX, las matemáticas entraron en una crisis de los fundamentos, y fue a través de ese concepto de conjuntos en donde se reformuló y donde se hizo una matemática axiomática con teoremas y lemas, todo lo que ahora nosotros aprendemos en la universidad o en las escuelas, ¿no? Es un resumen de más de 4.000 años de historia. Por eso es que hay problemas de aprendizaje de las matemáticas. Bueno, pero ese es otro tema. Bueno, la ley de gravitación universal, miren. Aquí yo quiero un poco que se entienda lo siguiente, ¿no? Dice, las ecuaciones son enunciados de leyes, y en este caso una ley natural, que estamos presentando la ley de gravitación universal. No leyes, representan leyes de nuestro lenguaje formal. ¿Qué está diciendo esa afirmación? ¿No? Que esa ecuación que ustedes ven ahí, esta ecuación que ustedes ven ahí, son simplemente enunciados, no es una ley natural, como a veces generalmente se piensa, ¿no? No, la ley natural está en la naturaleza. Lo que hacemos los humanos es observar la naturaleza, en este caso la atracción de los cuerpos, ¿no? Y observar un patrón de recurrencia que se da en la naturaleza, nada más. Pero para que ese concepto quede plasmado, necesitamos las matemáticas. Y ahí está la ecuación. Pues eso es lo que dice, las ecuaciones son enunciados, no leyes, no es una ley de la naturaleza. ¿No? Hay que mirarlo, la ecuación, como un objeto matemático, y no hay que confundirlo con lo que está modelando o está tratando de explicar en la naturaleza. Así es todas las matemáticas, miren, todas las matemáticas así. Por eso que las matemáticas son completamente neutras de cualquier tipo de aplicación. El matemático puro hace eso. Solamente se dedica a las matemáticas en sí por los objetos que va creando y las cosas que va descubriendo. Y luego, algunas personas que se dedican ya a la modelación o se dedican digamos, de otras áreas, ya cogen esos objetos, ¿no? Y como estos objetos son plásticos y se pueden sumar, se pueden elevar, se pueden hacer cosas, entonces lo adaptan a la realidad que ellos quieren modelar. Eso es lo que hace el matemático aplicado. Y por eso que nosotros acá afirmamos de que matemática aplicada no existe. ¿Por qué? Porque la matemática es ontológicamente neutra. Estos objetos matemáticos que hemos hablado, los más básicos, el 1, el 2, los triángulos, esos están acá, ¿no? Entonces, lo que hay es modelamiento matemático, que es distinto, que es lo que hace Newton y han hecho muchos matemáticos hasta la fecha, que es estudiar un sector de la realidad. Eso es lo primero que se hace, coger los objetos matemáticos y moldearlos para que puedan ellos darnos cuenta de esa realidad. Eso es lo que hace el matemático aplicado, ¿no? Y lo que hacen la mayoría de científicos en realidad, ¿no? El matemático puro no le interesa la aplicación para nada. ¿Por qué? Porque él estudia estos objetos que son plásticos, estratificados y que los puede conectar y se va a un mundo que aparentemente no está conectada con ninguna realidad. Pero que después la historia ha mostrado de que esa volada que se da a ese matemático, después resulta ser aplicable, como va a pasar ahora con lo que les voy a contar del universo, que es un ejemplo de un modelamiento matemático, ¿no? Por eso, además, ahí afirmamos de que la matemática no está en este mundo, sino está en nuestra mente, la cual utilizamos para estudiar el mundo.
Bueno, lo que acabo de explicarles, ¿no? Ahí entra una discusión, porque muchos, incluso matemáticos, afirman de que ellos cuando hacen un teorema, lo que están haciendo es descubriendo lo que ven en la naturaleza. Yo descubro lo que hay ahí y por eso se sienten felices y gozosos de haber descubierto algo que ya estaba ahí, ¿no? Nosotros acá estamos afirmando que no es tanto así. Porque primero, como ser pensante, el primero ha tenido que pensar sobre el objeto que va a modelar o aparentemente descubrir en la naturaleza. Eso es lo primero que hay que hacer. Conocer las características, qué es lo que voy a querer saber de eso, y luego tomo los objetos matemáticos y lo adapto a lo que yo quiero entender, ¿no? Y como son objetos interpretables los objetos matemáticos, entonces podemos interpretar así como lo podemos hacer del universo, hacer con el universo. Podemos interpretar también el universo, claro. Ahora, esa interpretación puede ser hasta una ficción, como lo es todas las matemáticas, ¿no? Y eso, miren, me hace recordar ahora una frase de un gran filósofo del principio del siglo XX, Bertrand Russell, que él decía que los matemáticos son aquellas personas que estudian objetos y cosas que ni siquiera ellos saben qué cosa es. Y estaba poco en lo cierto, porque sucede que nosotros ahora hacemos matemática axiomática, ¿no? Por ejemplo, geometría, lo hacemos, es un sistema formal, axiomático, pero ¿qué sucede? Si alguien nos pregunta qué es el punto, qué es la recta, qué es el plano, miren, Euclides, 300 años antes de Cristo, intentó hacer una definición y lo escribió. Muy mala definición, pero lo escribió. Ahora nosotros sabemos que son objetos no definidos primitivos. Nosotros partimos de esos objetos que ni siquiera conocemos exactamente qué cosas son. Y a partir de ahí hacemos axiomas, postulados, teoremas, lemas, y así vamos ampliando todo un sistema formal que se llama matemática. Pero partimos de algo que ni siquiera conocemos qué cosa es. Entonces ahora, con la filosofía estamos intentando explicar, saber qué cosa es, ¿no? Y entre ellos, bueno, la explicación que estamos dando es que es una ficción moderada, sujeto a reglas de sistemas formales, ¿no? Bueno, además dice, las leyes de la matemática son reglas formales y no leyes naturales. Bueno, eso ya lo hemos estado explicando. Una cosa son las leyes de la naturaleza y otra cosa son los enunciados matemáticos que dan cuenta de esos fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y no solamente los fenómenos naturales, o sea, cualquier tipo de aplicación que ustedes hayan podido ver, en economía, en biología, en todo da cuenta. ¿Por qué? Porque los matemáticos crean objetos interpretables, objetos, ficciones que son interpretables, pero son ficciones que están regidas por sistemas formales, ¿no? Bueno, hablando un poco ahora del universo, volviendo de nuevo al universo que vamos a ir transitando de la matemática y la física, ¿no? El universo es el sistema de todas las cosas. Miren, no es un conjunto de todas las cosas. ¿Saben por qué? Porque un conjunto es un concepto matemático. No es una cosa, el conjunto, es un concepto matemático. El universo es un sistema, un conjunto de objetos, ¿no? Ahora, ¿cómo se originó? Es una pregunta que ya ahora los científicos han podido dar alguna respuesta, ¿no? Gracias al modelamiento matemático. Gracias a los objetos matemáticos que uno puede ir adaptando y, digamos, a la realidad que se está estudiando. Y en este caso el universo, pues, con el desarrollo ya de la tecnología, donde se ha utilizado ya se ha utilizado telescopios gigantes y ha podido observar muchas cosas y darse cuenta de que no solamente sistemas solares, como decía Aristóteles, es solamente el universo completo, no, es una muy pequeña parte de una cantidad de objetos, no solamente el sistema solar, que es parte de lo que se llama una galaxia, la Vía Láctea nuestra, y hay miles de galaxias, imagínense
es infinito, una cantidad enorme. Nosotros hasta la fecha podemos observar una pequeña parte de eso, una muy pequeña parte de todo el universo. Y con esa pequeña parte queremos conjeturar cómo es la forma de toda la inmensidad del universo. Imagínense la gran proeza humana de querer entender eso, ¿no? La matemática nos va a enseñar muchísimo de eso, ¿no? Bueno, hemos dado ahí una pequeña definición de lo que es la cosmología, que es el estudio, el modelo del universo y su evolución. ¿Qué cosa es un modelo matemático? Miren, ahí hemos dado una definición bastante precisa de lo que significa un modelo matemático como una representación conceptual, cuantitativa de una cosa o proceso. Miren, se refiere a una situación específica material, por ejemplo, la forma del universo. Miren, sucede que el conocimiento humano ha construido distintos tipos de teorías, ¿no? Para hacer un modelamiento yo necesito tomar diferentes teorías y establecer ciertos procesos, mecanismos de esas teorías que me van a permitir entender ese modelo. Eso es lo que se hace, por ejemplo, si yo quiero modelar el universo, no solamente necesito la información que me pueden dar los instrumentos, ¿no? Las velocidades y todas esas cosas. No, necesito también matemática. Buscar la matemática adecuada que me permita hacer entender esto. Entender esto, la forma que pueda tener el universo, y vamos a ver cómo lo han hecho los físicos, ¿no? Los cosmólogos en realidad. A ver, aquí quiero volver, a reflexionar con respecto a lo que es la matemática. Como he dicho, la matemática empieza de lo concreto. Ahí tengo una figura que habla de la cultura egipcia, donde nació la geometría práctica, hacia un señor que está haciendo matemática acá. Este señor es Grigori Perelman, es un matemático ruso que se hizo famoso porque a principios de este siglo demostró una de las conjeturas más importantes de las matemáticas, ¿no? Que se llama la conjetura de Poincaré. Miren, lo he puesto ahí porque va a tener que ver con nuestro tema. Miren, ¿qué pasa con la conjetura de Poincaré? Miren, sucede que una de las cosas que los matemáticos ya habían desarrollado hasta el siglo XIX es la clasificación de los objetos geométricos, ¿no? Todas las cosas que nosotros observamos, todas, ¿no? La CIA, nosotros mismos, todo están ya clasificadas, está en nuestro mundo, está clasificado. Miren, le voy a decir, básicamente en una esfera con varias asas, una asa por cada hoyo que tenga el objeto. Por ejemplo, si yo tengo esa silla que tiene, no sé, 10 hoyos, entonces eso lo puedo deformar para formar una esfera con 10 asas, así. Es un gran teorema matemático de clasificación, porque son objetos visibles y son objetos que uno los puede observar y ver, pero el matemático no se queda ahí. ¿Qué pasa si el objeto está en una cuarta dimensión? Que es un tema que tenemos que tratar con la forma del universo. ¿Qué pasa? No lo podemos observar, no lo podemos ver, pero lo podemos estudiar. Entonces Poincaré, a principios del siglo, hizo una conjetura. Dijo, ¿qué pasa con una esfera de 4 dimensiones? Si yo tomo una esfera de las que nosotros conocemos, hay una característica esencial que tiene la esfera. Es cerrada, limitada y no tiene hoyos. La esfera. Un dado es igual que una esfera. Para un topólogo no hay diferencia entre un dado y una esfera porque lo puede ir deformando. Cualquier objeto que no tenga hoyo es homeomorfo, dicen los matemáticos, a la esfera. Entonces Poincaré conjeturaba que una esfera de una cuarta dimensión debería comportarse de la misma forma. Ser limitado, no tener hoyos. Pero ¿cómo lo pruebo si ni siquiera lo puedo ver? Y este señor en el 2005 lo demostró. Y no solamente eso, se pensó también en clasificar todos los objetos de la cuarta dimensión. Eso es lo que finalmente hizo este señor. Y va a tener que ver con nuestro problema del universo, porque el universo
Miren, digamos, lo debemos esto a Albert Einstein, en donde concibe, digamos, que el espacio y el tiempo estén unidos, de tal forma que el objeto no solamente se pueda observar su posición, sino en el momento en que está, ¿no? Se convierte ya en un objeto de 4 dimensiones. Un objeto de 4 dimensiones, se modela el universo con objetos de 4 dimensiones. Imagínense, por eso yo hablaba si la forma del universo es una ficción o no, porque en 4 dimensiones uno no puede observar, pero nosotros podemos sí tener una idea de lo que puede pasar, y eso es lo que uno ve a veces en los documentales o ve cuando uno lee cosas de divulgación, ve fotografías y cosas, que también lo vamos a pasar acá, pero eso realmente son ficciones humanas, ¿no? Que hasta el momento han modelado de cierta forma el universo y han dado respuesta a muchas cosas de tipo experimental que han confirmado que el universo debería ser así. Pero mucho ojo, nosotros solamente podemos ver una pequeña parte de todo ese universo, ¿no? Una muy pequeña parte incluso. Bueno, las leyes de la matemática son convencionales, ni siquiera son universalmente válidas, todo es relativo o se puede aplicar necesariamente a la realidad. Miren, eso de ahí está hablando de que las matemáticas, ¿ya? Así como lo concebimos los matemáticos, no es una verdad absoluta como muchas veces se dice por ahí, ¿no? Es siempre relativo, es completamente relativo. Miren, por darles un ejemplo sencillo, miren, depende del sistema formal donde yo esté metido. Y la geometría que vamos a crear después va a estar también regido a eso, al sistema formal. Por ejemplo, a ver, yo sé que en los números reales, los números son conmutativos, por ejemplo. A por B es igual a B por A. Ese es dentro del sistema formal de los números reales. Pero si nosotros nos vamos a otro sistema formal, por ejemplo, las matrices, es otro sistema formal con otros objetos matemáticos, esa propiedad ya no es válida. Nosotros sabemos que las matrices no son conmutativas. ¿Se dan cuenta? O sea, las verdades matemáticas son relativas. El teorema de Pitágoras es un teorema que existe dentro de un sistema formal, de la geometría euclidiana. Si yo salgo de eso a otro tipo de geometría, el concepto es el mismo, miren, pero la fórmula cambia, el objeto que lo modela cambia. Entonces, no son verdades absolutas, son bastante relativas, pero sí son atemporales, ¿sí? O sea, pueden existir hasta al infinito de los años, ¿no? Eso sí, las matemáticas. Y además dice que no son convencionales o se puede aplicar necesariamente a la realidad, lo que acabamos de decir. O sea, hay muchos objetos que se aplican a la realidad y hay muchos otros que todavía no han encontrado ninguna aplicación, que son objetos que hacen los matemáticos puros, pero que la historia de las matemáticas ha demostrado que en algún momento puede tener aplicación. Por ejemplo, lo que acabamos de hablar de la conjetura de Poincaré. ¿A quién le puede interesar saber de que la esfera de 4 dimensiones no tiene hoyos? O sea, aparte de ser un ejercicio mental, pero sin embargo, la historia de la matemática, ¿qué dice? O sea, no es quizás tan importante llegar a probar el teorema, sino es todo el camino que hay que recorrer y todas las técnicas que hay que crear para lograr resolver ese problema, ¿no? Y se ha comprobado recientemente, miren, que las técnicas usadas por Perelman, ¿no? Ahora ayudan a detectar imágenes de tumores, por ejemplo. O sea, eso Perelman ni siquiera lo pensó, pero sin embargo vinieron otras personas, ¿no? Que conocían de medicina y conocían de tumores y querían ver el crecimiento de los tumores y cómo eso lo relacionó con las técnicas de este señor. Esa es la potencia que tiene y la importancia que tienen las matemáticas. Y así les puedo dar un montón de ejemplos. Un montón de ejemplos. Hay ejemplos donde uno dice, ¿para qué? O sea, se hace una conjetura teórica, netamente teórica, y al final, o sea, resulta que puede ser útil para algo. Un ejemplo lo vamos a ver ahora con las geometrías. Las geometrías fueron también una aventura así
teórica. Está en las nubes el matemático que inventó la geometría euclidiana. Ni siquiera nacía Albert Einstein en esa época, nada. Sin embargo, si no hubiese habido esas matemáticas, Albert Einstein jamás hubiese podido concebir el universo como ahora se conoce. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es la belleza de las matemáticas y el por qué se estimula la investigación en matemáticas puras. Se estimula justamente por eso, porque son bonitas, son hermosas, todo, y hay posibles aplicaciones que se pueden dar muy importantes en el futuro, ¿no? Bueno, aquí miren el nacimiento de la geometría euclidiana y no euclidiana. Bueno, sucede que el Euclides, 300 años antes de Cristo, concibió una estructura lógica, un sistema lógico formal de tremendo éxito, porque sucede que hasta la fecha nosotros lo aprendemos en las escuelas y hasta las universidades. Es la geometría que nosotros usamos, la que nos enseñan en las escuelas, en las universidades, ¿no? Pero tenía, miren, no diría un defecto, sino una observación ese trabajo de Euclides, ¿no? Ese trabajo de Euclides, de que, miren, el trabajo de Euclides me indica de que acá hay una recta paralela y un punto exterior y hay una única recta que está pasando acá. Eso se llama el quinto postulado de Euclides. Un teorema o sea, un postulado que no era tan evidente que sea un postulado. Necesitaba ser un teorema a opinión de muchos matemáticos de la época. El intento de probar eso, se generó otro tipo de mundos, otro tipo de geometría. Acá tenemos, miren. O sea, acá hay un mundo euclidiano en donde los triángulos y las rectas y todo es el mundo donde nosotros nos manejamos, donde el ángulo interior de un triángulo es 180, y acá hay otro mundo, miren, en donde en lugar de tener un punto externo, o sea, tener una sola recta paralela en un punto, podamos tener ninguna recta paralela, como en el caso de este tipo de geometría, ¿no? Esa geometría es la llamada geometría elíptica, ¿no? Y es una de las formas posibles que puede tener el universo, ¿no? Por lo menos localmente, miren, localmente. Y el otro tipo de geometría lo tenemos acá, que es una geometría de tipo elíptica, y miren las propiedades distintas que se da con respecto a la geometría nuestra, de acá. Claro, esto que era como una volada de la época, ¿no? Y muchos matemáticos ni siquiera creían en eso, ¿no? Sin embargo, esto se probó fehacientemente que genera un sistema axiomático, formal, muy distinto, ¿no? Y que nos ha ayudado ahora a entender la forma que tiene el universo y muchas otras cosas más, ¿eh? Bueno, me están diciendo que ya el tiempo se me está acabando, así que voy a ir más rápido. Miren, acá tenemos la cuarta dimensión, el espacio-tiempo y la forma en cómo Albert Einstein dio respuesta a lo que Newton no podía, responder en su época, que es la gravedad, de dónde nace la gravedad. Y él establece, digamos, en su famosa teoría de la relatividad, de que la gravedad es una deformación del espacio-tiempo, o sea, significa que la masa del objeto genera una deformación en el espacio. Aquí lo tenemos, lo podemos ver. Y este tipo, miren, de interpretación que se hace es usando matemática avanzada. ¿Por qué? Porque acá estamos en una cuarta dimensión, pero la interpretación que da, digamos, del vector o de los tensores que hay acá es que la masa genera, digamos, una deformación en el espacio-tiempo. Eso es lo que está haciendo, y eso gracias a que existe una geometría no euclidiana que ya vimos en la diapositiva anterior, de que, digamos, fue creado por matemáticos del siglo XVIII, XIX, ¿no? Bueno, quiero pasar rápido. Acá están las formas posibles del universo, formas locales,
Son los tres tipos de geometría que pueden existir, que se ha probado de manera matemática, ¿no? Que toda estructura que sea cerrada, que sea compacta, podría tener estos tres tipos de geometría, y eso en el caso del universo va a depender de la densidad que tenga, digamos, el universo. Acá está diciendo, si la densidad su densidad debería ser superior a la crítica, el universo es cerrado y finito, sería como una esfera, pero significa que el universo sería limitado y esférico, ¿no? Ahora, si eso es inferior al crítico, entonces el universo es abierto y tendría esta consistencia. Esto de acá es una forma de geometría euclidiana hiperbólica, y esto de acá sería el plano, nosotros. O sea, si la densidad fuera igual a la crítica, el universo sería cerrado y finito y fuera prácticamente un plano. O sea, con las mediciones más, digamos, más modernas, se ha demostrado, o sea, que no es tan plano, y es un poco de tipo hiperbólico, así, muy levemente hiperbólico, con la información que se tiene ahora. Entonces, pero sucede de que esto, observando una pequeña parte del universo, no todo, no se puede observar todo. Miren, y de forma global tenemos acá el famoso Big Bang, que es un modelo matemático, de nuevo, es una ecuación matemática, ¿no? Y que tiene una singularidad en esa ecuación, que es en el inicio, justamente. Y de ahí partió el tiempo hace 3.700 millones de años. Imagínense lo que nosotros vemos ahora, el origen del universo, ¿no? Pero eso es una idea que tienen los físicos en base a unas ecuaciones matemáticas, ¿no? Como hemos dicho, las ecuaciones son ficciones, ¿no? Y por eso que estas ecuaciones que se refieren al tiempo, si uno se preguntara qué pasa antes de este Big Bang, este famoso Big Bang, no tendría ni un sentido, porque sucede que las ecuaciones se generan a partir de un dominio positivo hacia adelante. No existe tiempo hacia atrás, según este modelo, que es el modelo, digamos, estándar de la cosmología actual, ¿no? Entonces, me permite conjeturar, miren, esta forma que tiene el universo, usando matemáticas avanzadas, bastante avanzadas, de geometría diferencial. Bueno, las ecuaciones de Einstein, muy conocidas por la famosa teoría de relatividad. Aquí yo quiero mencionar simplemente de que estos son objetos, son tensores, ¿no? ¿Qué es un tensor? Un objeto matemático. Un objeto matemático es un dispositivo creado para satisfacer la necesidad de los físicos de querer estudiar el fenómeno físico sin un sistema de referencia. Y eso es lo que hace un tensor, estudiar el fenómeno físico invariante al sistema de referencia que yo tenga. Y por eso que sirven para explicar todos estos fenómenos de la física, ¿no? Y aquí tenemos varios, incluso la llamada curvatura de Richter, que es la que usó también Perelman para probar la conjetura de Poincaré. Todo eso está metido acá, ¿no? Ahora, ¿bajo qué condiciones se modela el universo así? Hay un principio cosmológico que dice el universo tiene que ser homogéneo e isotrópico. O sea, en cualquier parte tiene que ser igual y en cualquier dirección tendría que tener las mismas características, con esa idea. Y con la idea de que la expansión que tiene el universo tiene que ser una expansión de tipo de un fluido. Esos son los supuestos que utilizan los físicos para intentar modelar el universo. Y por eso sirven las matemáticas, porque justamente las matemáticas son eso, es proceso hipotético deductivo. La matemática existe mediante un proceso donde yo supongo algo, hay una hipótesis. Si no hay hipótesis no podemos afirmar nada en matemáticas. Y por lo tanto los físicos y todos los que hacen matemática aplicada hacen eso, suponen cosas para poder modelar y después verificarlo con los datos experimentales y ver que este modelo ha tenido bastante éxito, aún así de que ha habido correcciones, obviamente. Aquí habla de una cierta corrección que hizo el mismo Albert Einstein, de este lambda,
que es una constante cosmológica. Igual, la plasticidad de las fórmulas hace que uno pueda agregar, quitar y hacer muchas cosas, con tal de que dé cuenta del fenómeno que se quiere modelar. Eso es lo que hacen estas fórmulas. Aquí otra reflexión más, miren, esto que seguramente lo habrán visto por ahí como un hoyo negro, ¿no? Una especie de una singularidad en el espacio-tiempo. ¿Quién ha visto un hoyo negro? O sea, estoy acá, que salió en una revista española, ¿no? Y esta es una recreación, lo que uno imagina que puede ser una singularidad en el espacio-tiempo. Uno imagina, pero ¿quién estuvo para observarlo así? Desde muy lejos lo pueden observar pequeñas características y tener alguna idea de lo que puede pasar. Nada más podemos hacer. Estamos todavía bastante limitados todavía. Y aún más, miren, este hecho de que hay objetos físicos que no tienen, por ejemplo, hay objetos donde no se sabe de dónde aparecen ciertas características del objeto. Como por ejemplo lo que tenemos acá, miren, la famosa energía oscura y materia oscura, miren. Nosotros lo que observamos y miramos es una pequeña parte, un 4% de todo el universo. El resto, estos objetos que están acá, estas cosas que están acá, no se sabe quién es, nadie sabe quién es, pero sí conocemos los efectos que tiene, que son efectos gravitatorios, pero no generan campo electromagnético, no generan otras cosas. Entonces, ¿qué hacen los físicos? Tratan de adaptarlo. ¿Ayuda a la matemática en eso? Sí, ahí está, miren las fórmulas. Ayuda. Nadie sabe qué cosa es, pero con la formulación matemática pueden conjeturar, pueden modelar y pueden predecir incluso ciertas cosas. O sea, la potencia de las matemáticas es, pero fabulosa, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, porque el tiempo me está ganando, vamos a resumir ahora. Dice, los objetos matemáticos son artefactos conceptuales. Los artefactos conceptuales son invenciones y creaciones humanas para hacer algo, para que sea útil en algo. Y eso es lo que hacen los matemáticos, ¿no? Aquí vemos a Albert Einstein con una formulación. Todo lo que ustedes ven ahí es representación de objetos matemáticos que están en la mente de este señor. Eso es lo que son. Entonces, ahora, aquí voy a dar una definición ya un poco más personal de lo que es la matemática, ¿no? La matemática, como lo estamos concibiendo, son sistemas formales, como dice ahí, estratificados y conectados entre sí, dotados de una interpretación esencialmente conceptual de los objetos. Los objetos en sí no le interesan al matemático. Al matemático no le interesa saber qué es el uno, qué es el triángulo, qué es una ecuación. No, le interesa eso. Los sistemas formales. Le interesa saber la característica formal que tiene, se casa con los axiomas y el sistema formal, y ahí va trabajando y va desarrollando matemáticas, pero no se pregunta qué cosa es eso. Eso es parte de lo que ahora se llama la filosofía de las matemáticas. Es importante que todo profesor de matemático, tengan algún curso algún día de su vida de filosofía de las matemáticas, es súper interesante. Y eso es lo que hemos tratado de hoy día de entender lo que es un objeto matemático, ¿no? La matemática no tiene compromiso ontológico con los objetos matemáticos, lo que acabo de explicar, no estudia objetos matemáticos, ¿no? Que solo existen en la mente humana. Las matemáticas son ontológicamente neutrales, también lo hemos explicado. La verdad matemática no es absoluta, sino relativo, también lo hemos explicado, ya le hemos dicho que son sistemas formales, ¿no? La geometría euclidiana es un sistema formal, las geometrías no euclidianas son otro sistema formal, y dentro de ese sistema formal hay verdades matemáticas, ¿no? Que simplemente son coherentes entre sí. Tampoco el tema de la verdad es harto polémico también, ¿no? Eso es como conectar la realidad con el pensamiento humano. Y al conectar esas cosas ya escapa a nuestro dominio. Eso ya es la neurociencia la que se encarga de estudiar ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, lo que también habíamos afirmado, que las matemáticas no es que exista la creencia general de que aplicamos la matemática a la realidad, y no es así.
lo que existe es el modelamiento matemático. Cogemos los objetos matemáticos, ¿no? La persona que quiere modelar algo o quiere estudiar matemática aplicada, coge primero, tiene que introducirse en el problema que él necesita modelar o necesita averiguar, predecir, qué sé yo, optimizar y tener una sólida base matemática, obviamente. Ojalá fuera un matemático puro, alguien que conozca bien a fondo, y coger objetos para después deformarlos y después adaptarlos, porque los objetos matemáticos tienen esa característica de plasticidad y estratificación, como lo mencioné hace un instante. O sea, está listo para poder ser usado, pero tiene muchas limitantes también. No puede modelar todo, no puede. O sea, hay fenómenos que tienen miles de variables, no existe matemática para estudiar todo eso, pero sí se puede ir a aproximar, sí puede, a base de la tecnología ahora, esos cálculos se pueden ir desarrollando con más precisión y se pueden modelar algunas cosas, pero siempre hay fallas. El tiempo, por ejemplo, es una de ellas. El tiempo, a veces nos dicen va a llover y al final no llueve. ¿Por qué? Porque una variable que era relevante, o sea, irrelevante en el modelo matemático, porque comúnmente pasa a ser relevante en un momento y sonó la predicción. ¿Se dan cuenta? O sea, la matemática también tiene sus limitantes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? Me interesa conocer su opinión respecto a si entendemos que las fluctuaciones cuánticas del vacío originan la materia. ¿Existirá alguna geometría aplicada al vacío? El vacío, mira, el vacío tiene energía, ¿no es cierto? Esa energía se necesitó para la constante cosmológica de Einstein que tuvieras ahí. Pero solamente la característica física que permite modelar ese aspecto de la teoría de Einstein. Pero no se sabe qué cosa es. O sea, la pregunta que tú me estás haciendo no lo sabe nadie, cómo es. No se sabe. Hay muchas cosas que están por descubrirse. No se sabe. Sabemos los efectos, pero ni siquiera. Aquí incluso en este ambiente tenemos un montón de fotones y un montón de cosas, ni siquiera los percibimos, los tocamos, nada. Pero, y sabemos que existe, ¿por qué? Porque suceden los efectos que puede tener y el modelamiento matemático que acompaña eso permite decir que sí, realmente existe, pero hay cosas que tenemos mucho que aprender todavía, ¿no? No sé si hubiera otra pregunta más. Le damos una vez más muchas gracias al profesor Stephen. Gracias. Gracias.